Me dirijo en esta mañana a Josué capítulo 3. Le invito a que abra su Biblia en Josué capítulo 3. Y nuestro texto para esta mañana se encuentra allí en la mitad del versículo 4. Josué capítulo 3, versículo 4. En esta frase el Señor dice: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No habéis pasado antes por este camino. Y nuestro tema para esta mañana es directrices divinas para caminos inciertos. Directrices divinas para caminos inciertos. Como saben, al llegar al libro de Josué, durante los últimos 40 años, los hijos de Israel han estado vagando por el desierto. Y al llegar a este libro en particular, ese periodo de juicio ha llegado a su fin. Moisés, el siervo del Señor, ha muerto. Y a Josué, el ministro de Moisés, se le ha concedido ahora esta gran responsabilidad de guiar a esta vasta y enorme nación hacia la tierra prometida. Así que al llegar al libro de Josué, esto marca un nuevo capítulo en la historia de la vida de los hijos de Israel. Y como su nuevo líder, Josué ha recibido su encargo de parte del Señor. Si regresan por favor por un momento al capítulo 1 y miramos el versículo 2, cuando el Señor le habla a Josué, hijo de Nun, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Había llegado el momento de que el pueblo del Señor entrara por fin a la tierra que Dios les había prometido, pero al llegar al capítulo 3 se encuentran con un gran problema delante de ellos. Porque entre ellos y la tierra prometida se encuentra este poderoso, caudaloso río Jordán. Y notemos que al comenzar el capítulo, vemos que están acampados a orillas del río. Y en el versículo 15 de nuestra lectura se nos dice que era una época del año, la época de la cosecha, cuando el Jordán se desbordaba. La nieve de las colinas circundantes, fluía hacia el Jordán. Y dice que en algunos lugares a veces el río Jordán podía tener más de 1,5 kilómetros de ancho y fluía a gran velocidad. Fluía con una fuerza tremenda. Lo hemos visto hace pocas semanas, ¿verdad? Cosas como lo sucedido en Texas y el poder de un río desbordado. La fuerza, ese poder tremendo. Y esto es lo que se interpone aquí entre los hijos de Israel y la tierra prometida. Aquí está esta poderosa barrera, este gran obstáculo. No hay forma de que esa vasta multitud pudiera haberlo cruzado por sí misma. Y sin embargo, Dios dice allí en el capítulo 1 a Josué: levántate, Josué. Dice: cruza este Jordán. Este es el camino que quiero que tomes. Esta es la dirección que debes seguir. Y dice aquí en nuestro texto, en Josué capítulo 3, versículo 4, que no solo es esta la dirección que deben seguir, sino que es una dirección incierta. Es una dirección que no han tomado antes. Es un camino nuevo. Puede parecer un camino desalentador. Puede ser uno que te llene de temores. Puede ser uno que te llene de ansiedad, pero este es el camino que quiero que tomes. Ahora, cuando pensamos en nuestro texto, hay un sentido en el que esta expresión podría aplicarse en cierto modo a cualquiera de nosotros aquí en esta mañana o a la vida en general. La vida se compara a menudo con un viaje, ¿verdad? Un camino lleno de giros y vueltas. Cada día es nuevo, cada día es diferente. Se nos dice que no sabemos lo que nos deparará el día de mañana. Tenemos que enfrentar nuevas pruebas, resistir nuevas tentaciones. Quizá tener que afrontar nuevas dificultades, tomar nuevas decisiones. La vida, en cierto sentido, es un viaje incierto. Pero creo que hay momentos en los que este versículo es especialmente cierto y el camino que tenemos ante nosotros es desconocido.
Es un camino por el que quizá no hayamos transitado antes y quizá haya incertidumbres, tengamos ansiedades, miedos, pero es el Señor quien nos ha traído hasta aquí. Y eso es lo que ocurrió aquí con los hijos de Israel. En su providencia los llevó a las orillas del Jordán cuando estaba desbordado. Algunos de estos caminos desconocidos de la vida se presentan gradualmente con el paso del tiempo. Por ejemplo, si eres un joven, llegará el día en que tendrás que dejar tu casa. Sabes que ese día llegará. Quizá vas a la universidad, por ejemplo, y sabes que ese día llegará y sin embargo, al mismo tiempo, lo que te espera es incierto. Nunca has pasado por allí antes. Podemos pensar en otras situaciones, quizá como familia. El hijo menor se va al colegio y el último hijo abandona el nido y la vida va a ser diferente. Piensa en la jubilación o en envejecer. Hay otro cambio que llega gradualmente. Podemos verlo acercarse y sin embargo hay un grado de incertidumbre. ¿Cómo vamos a afrontarlo? Es algo desconocido. Luego hay cambios más repentinos. Un accidente, por ejemplo. Un diagnóstico que te cambia la vida, la muerte de un ser querido. De repente la vida ya no es la misma que antes y nos enfrentamos a un camino que no hemos recorrido antes. Por supuesto, podría ser algo mucho menos dramático. Casarse, el nacimiento de un hijo, mudarse de casa, tener un nuevo trabajo, cambiar de iglesia. Todas estas cosas traen consigo incertidumbre. Y estos cambios pueden suceder, ¿verdad? Individualmente pueden ocurrir dentro de nuestras familias o pueden ocurrir dentro de la vida de la iglesia. Las iglesias pueden enfrentar momentos en los que lo que tienen delante es desconocido y se encuentran, por así decirlo, al borde del Jordán, lo cual provoque ciertamente ansiedad. Pero cada vez que se nos presenta un nuevo camino, debemos recordar que siempre supone una prueba de fe para nosotros como pueblo de Dios. Y el Señor nos está dando otra oportunidad para demostrar a su pueblo la suficiencia de Dios. ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a aferrarnos a Él? ¿Nos entregaremos con fe por completo al Señor? Pero tal vez nos preguntemos, como cristianos, bueno, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ser fieles como pueblo de Dios cuando nos enfrentamos a estas situaciones de la vida? ¿Cómo debemos responder cuando nos encontramos ante un camino nuevo o incierto? Bueno, creo que el pasaje que tenemos ante nosotros esta mañana nos proporciona, en mi opinión, ciertas directrices para cuando nos enfrentamos a una situación así. Y quiero que presten atención conmigo esta mañana a un principio que era necesario. Ese es el primer punto, un principio. Volvamos por un momento al versículo 2 del pasaje. En el versículo 2, mientras acampaban allí a las orillas del Jordán, los oficiales de Josué recorren el campamento y se preparan para realizar esta gran travesía. En este momento concreto no saben lo que va a pasar. Dios nos les ha proporcionado los detalles. Pero en el versículo 3, los oficiales les da esta orden. Dicen, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, entonces saldréis de vuestro lugar y la seguiréis. Y son estas palabras al final del versículo las que son particularmente importantes cuando el Señor dice, id en pos de ella, seguidla. El arca de la alianza iba delante del pueblo y se ordenaba al pueblo que siguiera el arca. Ir detrás del arca, id en pos de ella. El arca iba a ser llevada por 4 sacerdotes. ¿No era su función habitual? Normalmente eran los coatitas de los levitas los que llevaban el arca, pero en esta ocasión eran los sacerdotes. Se les asignó esa función, llevar el arca. Tenían que llevarlas en unas varas, cargándolas sobre sus hombros delante del pueblo, y al pueblo se le había ordenado seguirla. Y este es el principio con el que ellos estaban muy familiarizados. Recuerden, los últimos 40 años, mientras atravesaban el desierto, habían seguido la columna de nube durante el día y la de fuego durante la noche. Ahora la orden cambia y deben seguir el arca. Y piensen en lo que el arca representa, lo que significa. El arca era el elemento principal del tabernáculo.
colocado, como recuerdan, en el lugar santísimo. Y era un recordatorio constante para el pueblo de la justicia y santidad absolutas y perfectas de Dios. Dentro de esa arca estaban los 10 mandamientos, aquellas tablas de piedra intactas. Era el arca que iba delante del pueblo, un recordatorio de su santidad, pero también hablaba de expiación, también hablaba de salvación, hablaba de misericordia. En la parte superior, el propiciatorio con los querubines, con sus alas extendidas, y era allí en el propiciatorio donde se rociaba la sangre. Era allí donde simbólicamente el pueblo podía obtener la purificación del pecado. Y era en ese propiciatorio donde Dios se reunía con su pueblo y les hablaba desde el propiciatorio. Es donde descendió en gloria. El arca representaba ese pacto inmutable con su pueblo. Era un símbolo de su presencia continua con su pueblo. Y así al pueblo aquí se le ordena que siga el arca, pero en realidad la instrucción es que sigan al Señor. Seguidle, obedecerle. Donde quiera que vaya el arca, ustedes deben ir, deben seguirla. Puede que les lleve al medio del Jordán, pero deben seguir esa arca donde quiera que vaya. Verán, si los israelitas querían cruzar el río Jordán sanos y salvos, debían seguir al Señor, debían mirar con expectación a Dios y solo a Dios. Y esa es la razón por la que tenemos esta instrucción un poco extraña en el versículo 4. Observen que cuando los oficiales dan esta orden de seguir, dicen en el versículo 4, pero entre vosotros y ella haya distancia de 2000 codos. Ahora bien, para ponerlo en contexto, 2000 codos eran aproximadamente 900 metros, casi 1 kilómetro. Así que iba a haber una distancia considerable entre el arca que iba delante y el pueblo. Solo cuando el arca llegaba a los 2000 codos de distancia, solo entonces el pueblo comenzaba a seguirla. Y se nos da la razón en el versículo, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir. La razón por la que debía haber una gran distancia entre ellos y el arca era para que pudieran verla. La distancia entre ellos y el arca era para que pudieran verla. Nada debía impedir que el pueblo tuviera una visión clara del arca mientras avanzaba. Nada podría haber entre ellos que pudieran verla claramente. Si pensamos en estos 40 años en el desierto, la columna de nube debía ser una espiral alta que se elevaba mucho en el aire. Probablemente se podía ver desde kilómetros. Sin embargo, el arca solo se levantaba a altura de los hombros. No sirve de nada que el arca solo avance 20 codos o 200 codos. Los que estaban más cerca serían los únicos que podrían verla. Los pequeños, los niños, las personas de atrás no podrían ver el arca del pacto. Su vista habría estado obstaculizada. Tenía que recorrer una gran distancia para que todos tuvieran una vista sin obstáculos del arca del pacto de Dios. Amigos, en esta mañana ese es exactamente el mismo principio que se aplica a nosotros en nuestra peregrinación terrenal. Debemos seguir al Señor donde Él vaya. Nosotros debemos ir donde Él nos lleve. Debemos seguirle cada día, cada momento, cada día. Si queremos ver progreso en nuestra vida cristiana, especialmente cuando llegamos a estos caminos inciertos, debemos seguir a nuestro Maestro Celestial. Debemos seguirle implícitamente, debemos seguirle de todo corazón, debemos seguirle sin vacilar, debemos seguirlo exactamente. Hemos hablado de cómo el arca simboliza la presencia de Dios, pero ustedes saben mucho más que eso. El arca era un tipo maravilloso de Jesucristo. Y hemos leído hace un momento en Hebreos capítulo 12 y el autor utiliza todos estos ejemplos de cristianos que se enfrentaron a caminos inciertos, que pasaron por pruebas y dificultades y describe la vida cristiana como una carrera. Corramos la carrera, dice. ¿Y cómo debemos correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Dice que debemos fijar nuestros ojos en Él, asegurarnos de tener una visión sin obstáculos de Jesucristo, nuestro Salvador. Y amigos, en esta mañana, ¿dónde vemos a Cristo? ¿Dónde podemos ver al Señor Jesucristo? Bueno, pues Él es visto en sus palabras. A Cristo se le ve en las sagradas Escrituras. Él es la palabra. Cristo está tan cerca de ustedes esta mañana como la Biblia que tienen en sus manos. Es aquí donde vemos a Cristo. Es a través de la palabra de Dios que Él nos dirige, nos guía, nos conduce. Este libro es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Pero me pregunto en esta mañana, ¿hay cosas que se interponen entre ustedes y Cristo? Quizá tienes una visión obstaculizada de Cristo porque hay cosas en tu vida que te impiden meditar diariamente y constantemente en las Escrituras. Leer la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener una lectura constante y estudiar la palabra de Dios. Por eso debemos asegurarnos de que sea una costumbre diaria tomar nuestras Biblias y leerla, porque es aquí donde vemos a Cristo y Él nos guía y nos dirige. Amigos, asegúrense de que nada les impida verlo y seguirlo. Aquí está pues el principio al que debemos adherirnos, pero fíjese, en segundo lugar, en esta mañana, también quiero que veamos una preparación necesaria. Y estoy pensando aquí en el versículo 5. Versículo 5 de Josué 3. Josué dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios les dice aquí a Josué, voy a hacer algo especial, voy a hacer algo extraordinario, algo que en cierto sentido no se ha visto antes. Y como hemos dicho, en este momento concreto, Josué no sabía lo que sería, el pueblo de Israel no sabía lo que sería, pero él promete, voy a hacer algo maravilloso. No es hasta el versículo 13 cuando se vuelve más específico y se les dice cómo se separarán las aguas y cómo serán cortadas y se amontonarán a un lado. Y en este momento concreto, sin embargo, en el versículo 5, tienen que confiar en el Señor, pero el Señor les dice, antes de que pueda orar, deben ser un pueblo santificado. Eso significa que tenían que estar limpios, tenían que deshacerse de la impureza, de la contaminación, tenían que abstenerse de ciertos placeres, tenían que ser puros, tenían que prepararse en sus corazones, en sus vidas. En cierto sentido, tenían que consagrarse de nuevo al Señor. El Señor estaba a punto de aparecer, estaba a punto de realizar un milagro poderoso. Y por eso el pueblo tenía que estar en condiciones adecuadas, listo para que el Señor haga grandes cosas. Era un requisito necesario. Si iban a ver al Señor obrando, verán cómo se les ordena primero santificación y luego manifestación del poder de Dios. Hay un orden aquí. Dios no obraría hasta que hubiera un pueblo santificado. Tenemos otras ocasiones en las Escrituras en las que se da la misma orden y se ve el mismo principio. El Señor dice, hagan esto con fe y luego yo obraré. Hay muchas ocasiones en las que se llama al pueblo a santificarse ante la ley. En Éxodo 19, por ejemplo, lo mismo ocurre con Samuel también cuando unge a David. Él le dice a la familia, santifíquense. Más adelante, en el mismo libro de Josué, se da el caso de Acán, que toma las cosas prohibidas de la ciudad de Jericó. Y ustedes recordarán que en esa ocasión el pueblo fracasó cuando llegó ahí, porque había impureza en el campamento. Y todo se aclara cuando son derrotados por el pueblo de allí. Dios no los bendijo porque había pecado, había impureza. Y esas cosas tenían que ser destruidas. Había que ocuparse de Acán. Solo entonces, cuando hubo santificación, Dios mostró su poder a los hijos de Israel. Y el mismo principio se aplica a nosotros, especialmente cuando nos enfrentamos a nuevos caminos, a direcciones inciertas. Lo que los hijos de Israel hicieron exteriormente, nosotros debemos hacerlo interiormente.
despojarnos de la impureza, debemos ser purificados, debemos tener el corazón limpio de una mala conciencia. Estamos llamados a ser un pueblo apartado, un pueblo santo. Y aquí hay un recordatorio al mirar este versículo, aquí hay un recordatorio de la importancia de la santidad en la vida cristiana y en nuestro caminar con Dios. No se trata tanto de las cosas que hacemos, sino más bien de quiénes somos. ¿Somos un pueblo santificado? Vuelvan a pensar en Hebreos capítulo 12 y en nuestra lectura de hoy sobre correr la carrera cristiana. Corramos esta carrera, corramos con paciencia. ¿Qué más nos dice el autor allí? Dice que no solo miremos a Jesús, sino que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia tan fácilmente. Amigos, esta mañana, ¿están buscando hacer esto en sus vidas, en su vida cristiana? ¿Estás en constante compromiso en esta batalla espiritual? ¿Estás luchando esa batalla de la fe? ¿Estás buscando por la gracia de Dios, buscando la santificación, al Santo Espíritu, mortificar el pecado? Como dije aquí, fíjense en cómo Josué establece en este versículo 5 un claro vínculo entre la santificación y el poder de Dios que se manifiesta. Como un comentario, quisiera tal vez que se pregunten, ¿por qué no vemos al Señor obrando hoy de la misma manera como obró en años pasados? Lo leemos en la historia. ¿No deseamos todos los días un avivamiento renovado y un despertar en nuestra tierra cuando vemos esta depravación moral que hay? Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué hay tan pocas bendiciones? ¿Es acaso que el brazo de Dios es débil o Dios ha cambiado? La respuesta a eso es que no, por supuesto que no. Dios es el mismo que hizo retroceder las aguas del Jordán en esta ocasión. Es el mismo Dios, el Dios inmutable. Pero tal vez verán la respuesta en nosotros. Tal vez la respuesta está en la iglesia de Cristo. No somos santificados, no somos puros. Amigos, en esta mañana existe ese arrepentimiento diario del que habla Pablo cuando decía que moría cada día. Existe ese deseo de santidad en sus vidas, de pureza, de humildad, de caminar con Dios. Sabemos que la santificación es obra de Dios, obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos transforma, nos moldea y nos conforma a la imagen de Cristo como un escultor que va cincelando, quitando los trozos que no se parecen a Cristo hasta que nos deja más parecidos al Señor Jesús. Pero saben, amigos, podemos obstaculizar seriamente esa obra en nuestras vidas. Podemos vivir deliberadamente en el pecado, podemos elegir deliberadamente caminos de tentación, podemos ponernos en el camino del diablo. Levítico 20, versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y por último, en esta mañana hemos considerado el principio, hemos considerado la preparación, pero también vemos aquí, por último, una presencia. Y en esta mañana estoy pensando en esta presencia de Dios, esta presencia de la que debemos depender. Cuando llegamos a caminos inciertos, debemos mostrar una dependencia de la presencia divina de Dios. Fijémonos en el versículo 5, al final. Dice: porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y luego bajamos al versículo 9 y 10, donde Josué está hablando a los hijos de Israel y dice: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y Josué dijo en el versículo 10: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Volvamos al versículo 7, cuando el Señor le habla a Josué. Al final del versículo le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le asegura a Josué, le asegura al pueblo, Él está con ellos. Observen que allí se le describe como el Dios viviente en el versículo 10. No es como los dioses falsos de los cananeos. Él es el Dios viviente y estaría allí en su presencia, estaría entre ellos. Y luego en el versículo 11 y en el versículo 13 tenemos este título inusual para Dios.
no es solo el Dios viviente, sino que es el Señor de toda la tierra. Él es el Dios soberano de toda la creación. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Mantiene este mundo suspendido en la nada. Lo controla todo, todos los elementos. Él es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más poderoso que este gran obstáculo, el río Jordán. Este es el Dios que está entre ellos. Este es el Dios que está con su pueblo. Esto es lo que ha prometido a su pueblo. Se lo ha prometido a Josué personalmente, no solo allí en el versículo 7, sino que si vuelve al capítulo 1, cuando se le da la comisión en el capítulo 1, versículo 5, se le promete de nuevo. Él le da esta maravillosa seguridad de que estará con él. Debe recordar que el capítulo 1 de Josué y el capítulo 3 van juntos. El capítulo 2 no es cronológico. Así que aquí tenemos el capítulo 1 y en el versículo 5 donde el Señor le habla a Josué y le dice: nadie podrá resistirte o hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Josué verá este cruce que parece monumental, que parece imposible, este nuevo camino desconocido que da miedo, que causa consternación, pero el Señor dice: yo estaré contigo, Josué, estaré a tu lado en cada paso del camino. Y Dios, al decirle esas palabras a Josué y al hablar a los hijos de Israel, les recuerda: la tarea es demasiado grande para ustedes solos. Sin la ayuda y la fuerza de Dios no lo lograrán. Josué, si confías en tu propia sabiduría, si confías en tu propio entendimiento, si te apoyas en tus propias ideas y en tu propia fuerza, fracasarás. Pero te digo que debes depender de mí. Y aquí se le promete que tendrá al Señor a su lado, obtendrá victoria. Fíjese, es una presencia victoriosa, nadie podrá resistirle porque Dios estará con él. Será una fuerza inmutable. Él dice: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Era también una presencia infalible: no te fallaré ni te abandonaré. Incluso cuando cruces el Jordán, Josué, yo estaré allí. Aun cuando enfrentes este gran obstáculo, estaré con mi pueblo. Amigos, qué verdad tan reconfortante es esta. Cuando enfrentamos algún camino incierto en la vida cristiana, no podemos tener éxito por nosotros mismos. Sin Él somos débiles, fallaremos, caeremos, pero con el Señor a nuestro lado conoceremos la guía, la bendición, la victoria. Al leer las Escrituras vemos que esta maravillosa presencia nos es prometida una y otra vez. Lo vemos en las vidas y experiencias de los siervos de Dios. Pensemos, por ejemplo, en Jeremías. Él recibió una comisión de parte de Dios como Josué y él tenía dudas, era un camino incierto lo que tenía delante de sí, lo que Dios le llamaba a hacer. Él incluso dijo: Señor, soy un niño, yo no puedo hacer esto no es para mí. Pero el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 1, se enfrentarán a ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Piensa en Isaías. Hay tantas ocasiones en las que se reitera esta promesa. Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A veces cantamos ese himno, ¿verdad? Qué firme es el fundamento. Muchos de los versículos son tomados de este tema, de la presencia de Dios, a través de cada prueba, a través de cada dificultad. Cuando a través de las aguas profundas te llamo a ir, los ríos de dolor no te anegarán, porque estaré contigo en la angustia para bendecirte y santificar tu más profunda aflicción. Es un himno maravilloso. Conocéis el último verso, ¿verdad? El alma que en Jesús se apoya a descansar, nunca he de abandonar, no lo entregaré a sus enemigos, aunque todo el infierno se esfuerce por sacudirla, nunca, nunca lo abandonaré. Lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente con Cristo.
Piensen en el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo y dice, nadie me ayudó, dice, todos me abandonaron. Pero continúa diciendo, sin embargo, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Hebreos capítulo 13, si hubiéramos continuado leyendo, Hebreos 13, 5, nos dice, no te desampararé, ni te dejaré, de modo que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y por último, por supuesto, pensamos en Cristo, cuando dio su gran encargo, id por todo el mundo. ¿Cómo termina la gran comisión para animarnos y fortalecernos? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigos, cuando nos enfrentamos a caminos inciertos, debemos depender de la presencia divina. Cristo dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero con Él, con Cristo, podemos decir como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y aquí, en el capítulo 3 de Josué, el Señor realizó grandes maravillas. Las aguas se detuvieron como un montón, se levantaron como piedras y el pueblo cruzó en tierra seca. Era un camino por el que no habían pasado antes, pero Dios los llevó a través de él. Aquí tenemos pues las directrices divinas para los caminos inciertos. Un principio, seguir al Señor. Una preparación, ser santificados. Una presencia, depender de la presencia del Señor con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana.